Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un espacio en el que hacemos repaso de algunos asuntos de actualidad. Pues de que no sé el decir algunos asuntos, porque realmente como cada 5 o 10 minutos hay una novedad. Vamos a seleccionar algunos y veremos a ver lo que da el tiempo de sí. Está con nosotros Marta Marván de Frutos, ella es diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Marta, bienvenida. Un placer estar con vosotros. Además estás en responsabilidad en comisiones de Sanidad, Educación y Familia. Vamos, te buscas todo lo más sencillo. Todo lo social, claro que sí. Está con nosotros también David Álvaro García, que es el director de comunicación de Acento Asuntos Públicos. Bienvenido, David. Un placer, como siempre. Bueno, ¿queda algún libro por vender de lobby en positivo? Porque... Pues alguno. Si hay algún despistado que todavía no lo tiene en su casa, que siempre queda alguno, pues pueden ir a las librerías, a cualquiera, y solicitarlo y comprarlo. Y luego, además, si quieren venir aquí un día, pues oye, hacemos una firma, claro, o una firma telemática. También, ¿no? mira, buscamos fórmulas. Me parece fenomenal. Bueno, y digo nuestro porque es nuestro, es como para llevárselo a casa con permiso de Marta, de tu mujer. Carlos González Teijón, bienvenido. Bien halladas y bien hallado. Mediador. Un pajarito me ha dicho que ¿Sí? ya están preparando una nueva edición de Lo Bien Positivo. Así que tú tienes mucho pájaro cerca. Que la gente lo compre porque va a ver, ¿no? Que no se preocupe. Lo que no cuenta es que él compra muchos. Porque va por ahí dando libros a amigos, familiares. Me hace buena promoción. Eso está bien. Bueno, pues si os parece, bueno, y si no también, esto es como dice, oye, si os parece, dice, oye, nos podemos oponer, ¿no? Sí. Vamos a irnos al Reino Unido. Porque en España, que somos muy de tener complejos y decir, yo estaba estos días, y habéis visto alguno de los actos que se han hecho en conmemoración, ¿no?, del 70 aniversario del reinado en el Reino Unido. Y decía, guau, es que fíjate, la reina, y digo, ostras, pero sí que es un culebrón esa familia. O sea, luego ahora estamos investigando al rey que se ha declarado en Hacienda, el rey Juan Carlos, que le han invitado a cacerías. Bueno, pues entonces tendrán que declarar, o tendremos que declarar a todos cada vez que nos han invitado. En fin, que decimos, ay, el Reino Unido, es verdad que hacen unas series de televisión maravillosas, que tienen toda la educación aparente y mucha parte de su población, pero tienen algunas cositas que si las tuviéramos en España no sé dónde nos habíamos metido. Entre esas cositas se encuentra David Boris Johnson. Así es. Y bueno, cuéntanos un poco la actualidad de Boris Johnson. Bueno, hay una palabra al hilo de lo que estabas comentando que a mí me gusta mucho utilizar, que es endofobia. Endofobia es la palabra que describe todos aquellos sentimientos o aquellas pulsiones que nos llevan a desechar nuestra cultura, nuestra historia, nuestro sistema, nuestras tradiciones y poner en valor lo de fuera, ¿no? Y es lo que tú estabas explicando, la monarquía inglesa. Bueno, todos fascinados con la monarquía inglesa. Ahora la monarquía española, no hablemos mucho de ella, ¿no? La política inglesa, qué maravilla, qué tradición, qué cultura. La española, un desastre. Eso es endofobia. Cuando hablamos mal de lo nuestro y hablamos bien de los demás. Y yo creo que hay veces que hay que quitarse un poco los complejos, que sacudirse las inferioridades y sacar pecho de lo que somos una gran nación. Y dicho esto, viene bien que miremos qué pasa en otros países, como es el caso de Gran Bretaña, el Reino Unido, para comparar y ver que tenemos un sistema político en España que, a pesar de las críticas sociales, institucionales o políticas, funciona muy bien y es un sistema muy fuerte, muy sólido y muy solvente. ¿Por qué digo esto? Pues porque hemos visto como Boris Johnson, el primer ministro, lleva muchos meses en este programa. En otras ocasiones hemos hablado de diversas polémicas de Boris Johnson, acordados de polémicas ya no solo por las fiestas, sino por su gestión política, por lo que le pillaban con los micrófonos, por lo que llegaba a decir su anterior jefe de gabinete, de todas las polémicas internas. Bueno, y la situación ha llegado a tal punto que allí tienen un sistema partidista algo diferente al que tenemos aquí y hay un mecanismo que es de iniciar un proceso de moción de censura dentro del partido político. No es en la institución, no es en la Cámara, es dentro del partido político.
Ese sistema lo puedes impulsar, lo puedes activar si consigues que un 15% de tus diputados escriban una carta solicitando que esto se lleve a cabo. O sea, no es mucho, porque realmente un No 15%, es mucho, si pidieran un 80 o 90% sería es algo un 15%, pero hay que inviable. decir que el número de diputados es superior al que tenemos aquí. Ah, vale. Ese número de diputados, ese 15%, eran 54 parlamentarios del Partido Conservador. 54 parlamentarios del Partido Conservador firmaron la carta ante un comité que tienen interno para empezar ese proceso de moción de censura. Y lo que decía el proceso es que necesitaba obtener más de 180 avales y apoyos de parlamentarios del partido para salir fuera del partido, para que dimitiese. De 351. De los 180, pues no ha habido un apoyo mayoritario y por lo tanto Boris Johnson conserva el poder. La cuestión de fondo de esto son varias. Una, hombre, ya es significativo cuando en tu propia casa empieza a haber movimientos para que te echen, ¿no? Esto es curioso y los que estáis en política lo sabéis. El segundo es que ha conseguido pasar el filtro de la moción de censura, es decir, no ha habido los votos suficientes, pero hay que decir que ha tenido Boris Johnson el apoyo de algo más de 200 parlamentarios, que en total, para no hablar de números así que la gente se pueda perder en su casa, que sepan que le han apoyado el 56% de los parlamentarios de su partido. Es decir, hay un 44% que no le ha apoyado. Esto es una situación muy delicada porque todos los analistas políticos lo que coincidían es que si obtenía un apoyo menor al 60% iba a estar en problemas. ¿Cuáles son los precedentes para que la gente entienda esa situación de vulnerabilidad? Bueno, pues Theresa May en el año 2018 dimitió unos meses después de pasar este mismo proceso que ella ganó, en el que la apoyaron, pero solo obtuvo el apoyo del 60%. O sea, más que en este caso. Más que en este caso. Y a los meses dimitió. ¿Por qué? Pues porque la situación interna del partido político era insostenible. Margaret Thatcher, la líder hegemónica de la derecha, diría europea, occidental en general, del 79 al 90, que ganó todas las elecciones a las que se presentó y consiguió eso tan maravilloso que ha conseguido Ayuso, que es tener tu propio ismo, ¿no? ¿No? El thatcherismo, el ayusismo, cuando ya tienes un ismo, yo lo que digo siempre, te puedes ir a casa porque has hecho lo que tenías que hacer y has cumplido con tus deberes. Pues a Thatcher vivió un proceso como este, consiguió el apoyo suficiente para seguir adelante y meses después tuvo que dimitir. ¿Veremos a Boris Johnson dimitiendo en meses? Mi tesis es que no, porque algo que diferencia a Boris Johnson de los líderes anteriores, de Theresa May o de Margaret Thatcher, es que está acostumbrado a aguantar. Y ha aguantado cada vez que pensábamos que Boris Johnson estaba acabado. Oye, al final no sabes muy bien cómo, pero acaba sacando la cabeza a flote y consiguiendo sobrevivir. Lo hemos visto con los famosos Partygates, las fiestas esas en las que se produjo una cosa muy interesante desde un punto de vista comunicativo, y es que una cosa es que te cuenten que se han producido fiestas, que todos en nuestra cabeza podemos tener una idea u otra, y otra es ver las fotos. Y en este caso le hemos visto a Boris Johnson copa en mano en los momentos más duros de la pandemia, cuando morían miles de personas todos los días, cuando había confinamientos, y no ha sido una ni dos, han sido varias fiestas, lo cual, hombre, al margen de ser ilegal por la situación sanitaria que vivían en ese momento, es que tiene un componente inmoral muy elevado. Entonces, bueno, pues ha logrado salvar este match ball. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Serán los suyos los que acaben con la vida política de Boris Johnson o serán unas urnas las que al final le lleven a la oposición? Mi tesis, y por lo que he venido viendo en este análisis que llevo haciendo de Boris Johnson desde los tiempos pretéritos, desde que empezó su vida política, desde que estaba en Bruselas, es que él tiene capacidad de aguante y que solo serán los ciudadanos los que acaben echándole. Ahora mismo, para que también la gente lo sepa en su casa, el Partido Conservador, que la última vez ganó con mayoría absoluta, ahora mismo está en las cotas de voto más bajas de la historia. Más o menos, las últimas encuestas les dan un 28% frente al 48% del Partido Socialdemócrata, por así decirlo. Vamos, que se ha desplomado, pero ese 56% teórico de apoyo, entre el que probablemente se encuentren muchos que no se atreven a oponerse, es significativo porque quiere decir que el partido evidentemente está fragmentado, o sea, esto no es una hipótesis, lo han escenificado, y luego, bueno, esas fotos que han salido las ha hecho alguien de su entorno, con lo cual quiero decir que vaya amistades y vaya relaciones también, ¿no? El primero es el que lo que hace mal, porque no creo que en ese momento hay que situarse, nadie nos apetecía semejante fiesta,
y menos a alguien que tiene una responsabilidad y que tiene que estar pensando en otras cosas, Sí, ¿no? O sea, él ha salido de esta situación diciendo que, bueno, que da carpetazo a este asunto, sí, que claro. pide unidad a todos sus diputados, Claro. a todos sus cargos, a todos sus militantes, a sus votantes, pero es cierto que no lo va a conseguir, porque al final tampoco hay que ser falso en política ni hipócrita. Lo que Boris Johnson está viviendo ya lo hizo él con Theresa May. Claro. Él era ministro de Theresa May y él, los últimos tiempos de Theresa, ya estaba jugando a ser el sucesor, en el que había una terna de candidatos y él se posicionó muy bien porque consiguió articular esa unión de diferentes sectores o de diferentes vertientes del partido que le apoyaron a él. Entonces, en el fondo, lo que digo siempre, en política, como en la vida, solo hay dos certezas. En la vida es que igual que nacemos morimos, en política es que igual que un día te nombran, te cesan. Pues él está más cerca del cese. Sí, bueno, y la que nos ha liado con esto del Brexit, porque fíjate cómo están los aeropuertos españoles que tenemos colapsado porque todos los ingleses, claro, ya no son Unión Europea, tienen que pasar con el pasaporte, en fin. No sé si queréis al respecto, Marta o Carlos, comentar alguna cosa. Bueno, mira, yo según estaba escuchando a David, pienso que es el resiliente número 1 o número 2 le tenemos aquí en España con Sánchez. Y todo lo que estaba explicando, de alguna manera, estaba intentando traducirlo con la persona que tenemos aquí, que es su homólogo en el gobierno de España, ¿no? Una persona que pese a la opinión pública sigue escenificando a veces unos papeles, ¿no? Un poco de teatro, pero que va a ser el resiliente número 2 hasta que las urnas le echen, ¿no? Yo creo. Sí, esto es muy llamativo porque es cierto que en Europa, en Occidente en general, pero en Europa en la última década, a lo que hemos asistido es a un giro en los sistemas políticos en los que antes pesaba mucho la tradición partidista, la ideología, y ahora son hiperliderazgos. Sí. ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes hiperliderazgos, al final eso deriva en que se escapa de la rendición de cuentas tradicional. Y vemos cómo Boris Johnson es capaz de hacer fiestas en el momento más duro de la pandemia, que le hagan fotos y pensar que no pasa nada. O lo mismo podemos trasladarlo aquí, como comentaba Marta, que al final pues, tienes un presidente del gobierno que es una especie de cesarista político, donde más allá de él no hay un liderazgo claro y que da la sensación de que ¿qué pasará después de Pedro Sánchez en el PSOE? Da igual. Él no tiene la tesis de una supervivencia de su partido político, sino que mira más su propia supervivencia y esos hiperliderazgos que no permiten que debajo crezca nada. Y eso al final es muy tóxico, es nocivo para la política. Y lo hemos visto también en España con los partidos políticos nuevos, ¿no? Con aquellos partidos políticos como por ejemplo Podemos, que bajo el yugo de Pablo Iglesias, pues una vez que él se va, parece que no queda nada. Y lo hemos visto, insisto, en muchos otros países. En Latinoamérica esto ya lo conocen mucho porque es un sistema muy personalista, pero en Europa, que había una tradición como más pausada, más moderada, más tranquila, más de organizaciones políticas tradicionales, eso en la última década ha virado a esos hiperliderazgos que en mi opinión son muy nocivos. Carlos. Bueno, ya una vez lo dijimos aquí en un programa, la mejor definición de Boris Johnson la ha dado una parlamentaria británica, que dijo que Boris Johnson era un carrito de la compra lleno que se había escapado de las manos en una calle abajo. Por lo tanto, hacia dónde gire es imposible saberlo. Respecto a los hiperliderazgos, bueno, a mí lo que me gusta es estudiar todo eso, saber por qué la psicología social responde de esa manera, qué es lo que ha pasado en Francia, que lo hemos visto hace poco, es decir, cómo ha desaparecido el Partido Socialista francés, con tantos presidentes de la República que ha tenido, o la propia derecha tradicional, los famosos Jacques Chirac o Giscard d'Estaing o cualquiera de aquellos, o el propio Sarkozy, aunque Sarkozy ya empezó a romper también con esa tradición. Bueno, es el reflejo de que las ideologías, no como ha predicho el intelectual americano, pero las ideologías están muy de capa caída. Tenemos que revisar todo eso, pero sin embargo tenemos que estar de acuerdo en otros planteamientos. Me alegro que Marta esté aquí y que tenga esas comisiones, porque lo que va a importar y nos importa a los ciudadanos es qué sanidad tenemos, cómo se financia, qué educación tenemos, cómo se financia, qué servicios sociales tenemos, cómo se financian, porque eso es real, eso sí que está ahí. Y por lo tanto yo soy partidario de que se empiece de una vez por todas a tratar esos temas de manera técnica. Hubo británicos que intentaron hacerlo, fracasaron. Todo el que fue moderado y quiso tener un planeamiento técnico fracasó, porque es verdad que en la curva general estamos avanzando hacia abajo. ¿Cuál es el hacia abajo? Pues que lo razonable, lo prudente, lo justo, la fortaleza y la templanza están cayéndose a cachos, ¿no? Y lo que está triunfando es la tontería del momento, la idea del momento. Y sobre todo, bueno, no tengo más que verlo incluso fuera de Europa, en el resto del mundo, las religiones están
triunfando mucho más, las visiones mágicas están triunfando mucho más, y alguien sale como un tal Donald Trump, suelta 4 ideas y resulta que se lleva al 60% del electorado detrás. Y por lo tanto yo lo que soy es partidario, como intelectual que intento ser, es de estudiar todo eso, de hacer propuestas, de buscar salidas, porque dónde va a estar el Reino Unido, ya veremos qué Reino Unido es, porque sabemos que Gran Bretaña son 4 reinos. Uno ya está incluso empezando a marcharse, que es la propia Irlanda del Norte. Escocia ya ha dicho que como sigan así las cosas, se va a ir. Y luego queda Gales, a ver qué pasa con él. Por lo tanto, la realidad está ahí. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y debería hablarse de estas cosas, deberíamos ser más prudentes, debería haber estudios sobre estas cosas, pero no le interesan a mucha gente. Lo divertido es lo divertido. Sí. Surge un tal Coletas llamado Pablo Iglesias, suelta 4 chorradas sobre la casta. Yo creí que hablaba de la caspa, estuve estudiando sobre la caspa, porque luego me dijeron, no, es la casta. Luego dije, bueno, ¿y esto de la casta qué es? Y entonces me fui a la India, estuve en la India 2 meses allí estudiando las castas, y tampoco era aquello. Entonces nadie sabe lo que es la casta, pero oye, se llevó 56 diputados con la casta. Y con el lenguaje, como dices tú, ¿no? Parece que están inventando vocabularios para buscar dónde puede existir un conflicto. Yo sí que creo que la evolución de la sociedad, ¿no? De vivir en sociedades donde tenemos un estado de bienestar importante, nos tiene que permitir evolucionar, como tú bien decías, a un análisis técnico más en sanidad, en educación, en políticas sociales. Por eso me importa tanto estar en esas comisiones, y también trabajar mucho los partidos, pues a lo mejor también el liderazgo de Feijóo que estamos viendo, ¿no? De esa moderación, de ese insistir en no buscar el choque y sí buscar cuáles son los acuerdos. Pues desde luego a España, en general a todos los países, nos va a venir mucho mejor tender la mano y buscar esos grandes acuerdos, sabiendo que la lucha de clases, hablar de las castas, eso es volver como al siglo XIX. Le interesan a algunos partidos, pero yo creo que la gente que estamos en el grueso de la moderación, esperemos esa clase media, que la inflación no la derribe, pero tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? Para fortalecer el país y para que ese sistema político y lo que sería incluso, hemos empezado hablando de las reyes, ¿no? De la realeza, incluso las instituciones, fortalecerlas, ¿no? No olvidarnos nunca de que los antisistemas, me da igual de cualquier lado, lo que quieren es deteriorar la convivencia de la sociedad para buscar su nicho y su espacio. Yo creo que ahí tenemos que estar todos, desde medios de comunicación, intelectuales, técnicos y políticos, para luchar por nuestra población, ¿no? Eso que has dicho he tenido con algunos compañeros aquí de la tele, de producción, de realización de maquillaje. Precisamente hemos estado hoy hablando por distintas cuestiones sobre educación. Vamos a hablar de estudios, no solamente la educación en la vida, sino estudios. Pero me estaba comentando una de ellas, que es una mamá que tiene dos niñas, y me comentaba lo que se estudia de la historia española reciente en el colegio, ¿no? Y no se estudia la ETA. Hace unos días estamos con Carlos en la entrega de los premios Naranja y Limón. Dice que fue al médico, David, que no vino por eso. ¿Tú te crees, Carlos, ese día que estaba invitado? Y dice que no, que fue al médico. Bueno, mi médico da fe. Tú ya puede darte un certificado o algo porque vamos. Pero bueno, recogí a Marimar Blanco uno de los premios, estuve hablando con ella, me dijo que ella sí que participa en Madrid en algunas charlas que se dan a los colegios y explica qué es ETA, porque es que si no, no puedes entender Bildu ni puedes entender muchísimas otras cuestiones, ¿no? Y entonces, pues esta mamá, que forma parte de mi equipo, dice que explica a sus hijas eso. Y también explica, pues cuando terminó el periodo franquista, cómo hubo una concordia nacional, cómo esa transición nos unió, y precisamente es ahora lo que están saltando por los aires, ¿no? Pero para ganar esto que se dice en populismo, yo creo que es el comunismo, claramente. Sí. O sea, que populismo sería hasta ponerle un poquito de maquillaje y pintarle coloretes, ¿no? Entonces, lo de los chicos, las chicas, que puedan estudiar, que pasen de un curso a otro sin que haya una filosofía, sin que haya una historia, sin que tengan que aprobar, es tremendo. Entonces, han presentado en la Comunidad de Madrid, iniciativa de Isabel Díaz Ayuso, que quiero que nos cuentes, pues
una reclamación importante frente a la ley CELA y ese currículo que ha trazado para bachillerato, donde vemos que se estudia de todo, menos lo que hay que estudiar, y luego con una laxitud que es que no es bueno para la vida, Sí. no es bueno para la vida en general. Totalmente de acuerdo. Mirar, también os tengo que explicar que esto es un poco la gota que ha colmado el vaso, pero estoy convencida que no lo ha colmado del todo, ¿no? Esto es una denuncia ya que antes hablabas que teníamos, Ayuso tiene seguidores. Es que Ayuso al final no deja de ser, en mi caso yo diría, una madre, o yo soy profesora de secundaria, o hasta un alumno que realmente se esfuerza, ha dicho, ya, o sea, por lo menos voy a pedir a la justicia que me intente ayudar, ¿no? La ley CELA se hizo en pandemia, sin ningún consenso, llegó al Congreso de los Diputados, no permitieron enmiendas de los grupos políticos, no hubo ponencia, llegó al Senado y fue otra vez el rodillo, y ahora es la aplicación de los reales decretos, en este caso en bachillerato. ¿Qué le quiero trasladar yo a la audiencia, a vosotros? Yo soy profesora de secundaria, estamos hablando de la aplicación de un real decreto, y hablar de bachillerato, es decir, alumnos de 16, 17, incluso 18 años, que ese curso último de bachillerato van a estudiar la historia, y además así nos lo han dado ya en los libros de texto, porque yo he podido revisar algunos de mis compañeros de geografía e historia, donde dice estudiar la historia a partir de 1812. ¿Por qué? Una vez más les interesa hablar de un momento de la historia de Europa, desgraciadamente, de la lucha entre el comunismo y el fascismo. Al final no tenemos tanto el conocimiento del comunismo y de la lucha que hubo en Rusia por el ocultismo que existe, pero sí del fascismo de Alemania, Italia y sobre todo de España, y volver a resucitar a Franco. Estamos hablando de chavales que al año siguiente votan, por lo tanto, efectivamente hay un adoctrinamiento en esta ley. Es algo palmario, y desde luego que como madre yo me asusto, y como profesora aún más. Sabemos que en ese último año lo único que vamos a decir a los chavales es que hubo una lucha de poder, que en este caso revueltas y revoluciones, que si lo estudiaran desde la historia con perspectiva, donde de manera cíclica hemos tenido momentos convulsos no solo en España sino en Europa, después de la industrialización hubo otra vez un momento en el que la modernidad tenía que instalarse, digamos, en las ciudades y en las sociedades. Pero claro, realmente que ese año lo utilicen los profesores para esos chavales de 17, 18 años, explicarles cómo las revoluciones obreras contra el poder asaltándolos, bueno, pues nos suena un poco lo de asaltar el Congreso, ¿no? Entonces les estás preparando para las urnas al año siguiente. Por eso, de verdad, creo que esto es muy importante, que no nos lo podemos tomar a la ligera, y por eso también me alegra que incluso hoy Ayuso ha sido respaldada por el Tribunal Superior también, porque en este caso Comisiones Obreras decía que no sé, bueno, es que yo también creo que en educación, mira, esto es cierto, o sea, yo como profesora ya digo, hasta los sindicatos no son capaces ni de defender al alumnado, defender a veces pero bueno, cuestiones. ¿pero qué pinta Comisiones Obreras? Porque Comisiones Obreras dijo que no podíamos de alguna manera nosotros paralizar la aplicación de los reales decretos o paralizar la ley CELA en cuanto a lo que tú has dicho, ¿no? Que los alumnos pasaran con los suspensos. Bueno, pues afortunadamente el Tribunal Superior de la Justicia ha dado la razón a Ayuso y le ha dicho que efectivamente podemos exigir que los alumnos no pasen con asignaturas suspensas, y ahora creemos que también la justicia nos dará la razón a la hora de por lo menos pedir que los reales decretos no se apliquen en bachillerato, que podamos seguir con los libros de textos que teníamos hasta ahora. Daros cuenta hasta dónde se ha hecho con nocturnidad y alevosía la aplicación de estos reales decretos a nivel de Estado. Al hacerlo en estas fechas, las editoriales están trabajando a marchas forzadas, y a la comunidad autónoma no nos permite ese margen de maniobra de poderle decir a las editoriales, no, mira, vamos a empezar aquí o allá. Entonces, todo ha sido un cúmulo, yo creo, no diría de errores, sino de adoctrinamiento, hay que hablar alto y claro, contra nuestros alumnos, y exactamente en la etapa escolar más importante de sus vidas. Bueno, están seleccionadas etapas porque, por ejemplo, lo que decías, la historia es la historia, y como hay que empezar con el Cromañón, o si hay que empezar antes, habrá que empezar y saberlo todo, y la perspectiva, porque es lo fundamental del conocimiento, y luego cada uno que opine o que hable. Y es verdad que el cine y nuestra propia historia está llena de películas sobre el nazismo, sobre el fascismo. Probablemente a muchas personas que estos términos les son comunes, si les decimos los gulag o les hablamos de Siberia, no nos saben definir lo que pasa y que sigue pasando a día de hoy, y si no, que se lo pregunten a los ucranianos que están llevando para allá, ¿no? Entonces dices, si no estamos disculpando una cosa que fue un horror, no, vamos a hablar de todo.
Carlos, tú que eres un hombre leído, escribido y estudiado, ¿qué te parece esto de fragmentar lo que se estudia de historia por unos periodos tan limitados? Bueno, pues para mí está conectado con lo que hablábamos antes, es decir, por desgracia estamos cayendo en ese tema, deberíamos avanzar en el... Yo sé que se avanzará después, la vida es cíclica y la vida es exactamente igual que una playa y las olas vienen y van y vuelven. O liñas vienen, o liñas van. Es así en ciclos. Por lo tanto, yo lo que no entiendo, y cada vez menos, es cómo en España hay esta guerra constante en que asciende el Partido Popular al poder y nos quiere hacer una ley con su ideología, y accede el PSOE al poder y nos hace una ley con su ideología. Y cuando además empiezo a hablar, pues ya casi siempre tengo problemas, a veces no lo hago así. Lo hago aquí en la televisión porque fuera no me están escuchando, porque lo único que tengo es dobles enemigos, es decir, claro. o me pegan unos o me pegan los otros, de palabra. No me ha pegado nadie nunca, y espero que y sé que no lo van a hacer, pero de palabra sí. Y por lo tanto, pues me parece tan burdo, porque claro, si tú a un chavala de 16, 17 años le hablas de la Constitución de Cádiz de 1812 y de los problemas que acarrea con los liberales y cómo viene Fernando VII y fue por los pueblos preguntando, ¿usted sabe leer y escribir? Sí, fusílenlo. ¿Usted sabe leer y escribir? Sí, fusílenlo. Y la Inquisición estuvo oficialmente hasta 1828, oficial, aunque no hubo procesos, pero oficialmente siguió y luego ya fue abolida. Y seguimos en esa rueda de la que no damos salido. Yo pensé ingenuo de mí, cuando hice la reforma política, que yo participé, que soy más viejo de lo que parece, en todo ese tinglao, y fui de los muy ilusionados para tener, pues lógicamente, una Constitución del 78, en la que yo tenía 21 años ya, y por lo tanto estaba en plena universidad y viviendo todo aquel proceso. Empecé a ejercer derecho en el 82, y ahora veo cómo se está deteriorando por completo. Es decir, el alabar a un hombre como Carrillo, que renunció a la bandera, que renunció a su ideología, que renunció a todo y dijo, sí, aquí firmo. Y un Manuel Fraga Iribarne, que renunció a muchas cosas y dijo, sí, aquí firmo, porque el resto estaba un poco más en el centro. Pues bueno, yo también quería hoy hablar de los procesos de la NATO-OTAN, el PSOE con Felipe y Solana a la cabeza, Solana, al que yo conocí personalmente, diciendo OTAN de entrada no, toda la que se lió, y cómo después Felipe dijo OTAN por responsabilidad y por estar aquí sí. Bueno, pero también hay que decir que Manuel Fraga Iribarne y los suyos se abstuvieron. No dijeron no, pero se abstuvieron. Con lo cual, a mí me gustaría ya que saliésemos de esto. Hemos hablado aquí en estos programas de infantilismo y me parece infantil. O sea, seguir tratando las revoluciones del siglo XVIII o XIX hoy en día pues no tiene ningún sentido, porque de aquella España o de aquella sociedad a hoy no hay ningún sentido. Pero también es cierto que por el otro bando también, espero que con Feijóo no, porque es un chaval como yo de pueblo, de familia humilde, que estudió con becas y que salió adelante, y todos los que lo conocen dicen que es un hombre tremendamente culto y tremendamente moderado. Pero en el Partido Popular, y no digamos en Vox, yo a veces escucho también argumentos ideológicos, que el otro día veía un programa de televisión y decía un representante de Vox, dice, bueno, es que el rey tiene que ser rey de verdad, y si no puede ir por ahí mandando, robando y matando, es que no es rey. Entonces es uno como nosotros, no decía matando y robando, pero decía palabras parecidas. Y yo me asusté viendo aquel programa y cambié inmediatamente, porque hay gente que tiene otra ideología que no sé de dónde la sacan, pero yo creí que todo eso debería estar superado, y veo que no está superado. Y la ley CELA, lo mismo, y todos... Bueno, hay un dato que hemos dado también en estos programas, deben saberlo. El actual representante de la marca España, cuando era presidente del Círculo de Empresarios, hizo el siguiente estudio. Cogió 43 libros de texto, de los que en ese momento estaban en España, para analizarlos. Y un grupo de expertos analizó los 43 libros de texto. En uno se era favorable, en dos se era inocuo, y en los demás 40, el empresario era un ladrón, el empresario era un estafador, el empresario... ¿Quiénes eran los buenos? Los funcionarios, los sindicalistas y los que defendían asociaciones modernas, feministas, de defensores de los porteros urbanos. Por lo tanto, si no cambiamos todo eso, pues iremos hacia donde vamos.
iremos hacia atrás, porque yo no veo que tengamos un avance a positivo, como el lobby en positivo, vamos a crear una sociedad más culta, más formada, con mayor conocimiento, donde podamos ser críticos, donde una persona de 25 o 26 años sepa qué pasó en España, por qué unos sí, por qué otros no, dónde estaban los conflictos, dónde estaban las luchas, y tener una visión más o menos equilibrada. No, seguimos en el bandismo puro y duro. O soy de un bando o soy del otro. Y a mí me asusta todo eso porque tengo 3 hijos y no quisiera que ninguno de ellos cayera en esa mentalidad que además es siempre absurda, no lleva a ningún sitio. Y que se traslada en todas las reuniones sociales, que estás en un bando o estás en otro. Dios mío de mi vida. Al respecto de la educación, luego ha introducido el tema de ETA, de la OTAN, sí, es que... No, hablaba de lo mismo, o sea, Sí. Cómo se ve la evolución Sí, en España de todo ese Sí, tema. sí. Y ahora vemos a ministras del gobierno, que su gobierno va a organizar una reunión importantísima a nivel mundial y critica la reunión. Oye, sé decente, dimito y me voy, y tienes todo el derecho del mundo, y yo te voto y te aplaudo. Pero que estés dentro del gobierno, que tú seas alto cargo en Iberdrola y digas que Iberdrola no estás de acuerdo en que monte pues vete. Sí, a mí es un tema que me genera mucha tristeza. Me da mucha pena en general cuando hablamos de educación, en todo su concepto o en el caso concreto. Y pongo siempre un ejemplo para hablar de la ley CELA. Hace unos meses, y seguro que la gente se acuerda, escuchamos al presidente de México, a López Obrador, decir que los españoles teníamos que pedir disculpas por el proceso de colonizador en el continente americano. Perdona, un En aquel López momento- Obrador, hago un paréntesis, que no asiste a la Cumbre A la de las Cumbre de Los Américas Ángeles. porque resulta que no está invitado países comunistas como Cuba o como Venezuela. Bueno, en aquel momento cuando López Obrador dijo aquello, todos entendimos, asumimos y compartimos que aquello era una estupidez. Las cosas hay que decirles por su nombre, era una soberana estupidez y como tal tratamos aquellas declaraciones. Pero sorpresa, que es que unos meses después viene la ley CELA que introduce en los libros de texto la pregunta de, con la perspectiva actual a los alumnos, ¿cómo valoran si España tiene que pedir disculpas por el proceso de colonización en el continente americano? Hablábamos de Gran Bretaña. Pregunten cómo los ingleses llevaron a cabo ese proceso de colonización, porque en el continente americano, en Norteamérica, no queda ni están en reservas los indios, en zonas muy pequeñitas, y los españoles lo que hicimos fue mezclarnos, convivir con ellos, es decir, ojo, pero me preocupa que se tienda a juzgar con los ojos del momento la historia, porque la historia es historia. Y hay que juzgarla con el contexto, que es fundamental. Cuando a un chaval, me da igual la edad que tenga, en un proceso educativo, le explicas y le enseñas que se tiene que abstraer y valorar toda la historia con los ojos de su momento, estás pervertiendo, en el mejor de los sentidos, o con la palabra más suave, el sistema educativo. Cuando lo que veo es que el gobierno lo que nos dice es, oye, las matemáticas tenemos que estudiarlas con perspectiva de género. 2 más 2 son 4. No, aquí son matemáticas pura y dura. Entonces, Sería claro, catalán, estaríamos en entramos catalán. en este tipo de cuestiones, a mí me preocupa. Y me preocupa más cuando oigo, como bien decía Carlos, a miembros y miembras, como dirían algunos, del gobierno decir que no, que es que la meritocracia ya no sirve. Yo, que paren la vida, que me bajo. A mí me han enseñado toda la vida mis padres, que son los que te dan la educación y en la escuela, que si te esfuerzas, si trabajas, consigues una serie de resultados. Decir que ahora la meritocracia no existe es perverso. Y todo esto es perverso en el concepto del sistema educativo. Y yo ahí tengo que llevarle la contraria un poco a Carlos, ¿no? En alguna cosa que ha dicho. Bien, Carlos esto ha se dicho anima. que- Esto se anima. pero es una idea muy generalizada y a mí me apena también esa idea, ¿no? Es que en España cuando llega un partido político cambia la ley. No es tan así. Si miramos las leyes educativas que ha habido en este país, más del 90% de las leyes educativas han sido del Partido Socialista. Cuando el Partido Popular ha gobernado, en cualquiera de los 2 periodos, ha intentado introducir leyes educativas, ha intentado consensuarlas y le ha sido imposible. Sí. Es decir, las leyes educativas que ha habido en este país han sido del PSOE, en su inmensa mayoría. ¿Y qué es lo que se está fomentando? ¿Qué es lo que, insisto, y con lo que empezaba, que me preocupa de fondo? Ese espíritu, esa sensación del agravio, de la cultura del ofendidito. Entonces ahora vemos como, por ejemplo, en los últimos años salía esta semana en un gran medio de comunicación, en un periódico aquí, como lo decimos, en el diario El Mundo, un estudio que a mí me gustó mucho, donde demostraba cómo en los últimos 5 años
la tasa de aprobados en selectividad, en lo que llamábamos selectividad, que ahora es la EBAU, se ha ido incrementando hasta cotas insospechadas. Es decir, hoy la EBAU la aprueba más del 90% de los jóvenes. Hace escasamente 5 años era un 70% aprobados, 30% suspensos. Hay comunidades autónomas donde el 33% de los alumnos sacan sobresalientes. Es imposible, lo siento mucho, no todos podemos ser. Yo quería ser futbolista de pequeño y no soy futbolista, o astronauta y no pude ser astronauta. Entonces todos tenemos que saber dónde están nuestras limitaciones y nuestras capacidades. Lo que no podemos es crear una sociedad falsa en la que a todo el mundo le digamos: tú consigue lo que quieras y además te vamos a dar gratis los sobresalientes. Ya no los aprobados, los sobresalientes, porque generas una distorsión en el mercado laboral y te encuentras con situaciones como la que van a afrontar cientos de locales de hostelería este verano que no encuentran camareros. Vemos cómo la formación profesional parece ser que en algunos sectores está denostada porque no estudies formación profesional, ve a la universidad. Un país no se sostiene solo con universitarios, porque al final el problema de eso es que vuelves, como decías tú con los populismos, a la dicotomía, a los extremos. Tenemos un país donde o hay ninis o hay centenares de licenciados o de graduados universitarios que tienen frustración profesional porque no encuentran una salida profesional. Y el mercado laboral no puede absorber eso. Entonces es una perversión del sistema educativo constante que, como bien decía Marta, en ocasiones se hace con alevosía y nocturnidad. Sí. Hombre, claro, porque le pones... tengo una imagen guardada en mi retina, que es más impactante que en una foto, cuando íbamos con la selección nacional femenina de baloncesto a lo que eran los países del este. También tengo más años de los que parecen. Y pues estábamos en lo que era Checoslovaquia, y en un hotel que podía ser un Palace o un Ritz de Madrid o de cualquier otro gran hotel, ¿no? De pues el Reina Cristina, o sea, nos podemos ir a San Sebastián, a Málaga, en fin, a un montón de sitios y visitar grandes hoteles, pero que claro, pasados por el comunismo, pues tenían las alfombras raídas, las tulipas de las lámparas maravillosas pues estaban un poquito rotas. Eso sí, tú subías en un ascensor que había una señora o un señor sentado y siempre te saludaban. A mí me llamaba la atención, pero digo, bueno, y entonces por el pasillo, en cada habitación, prácticamente en cada puerta, había uno que te saludaba. Y claro, pues al principio pues eres joven y dices, oye, hay que ver qué cantidad de servicio, ¿no? Y claro, pues uno de los entrenadores con algún año más de veteranía que nos habla ahora, decía, María José, tú sabes que en este país no hay paro. Digo, dice, todos estos no hacen nada, porque no están limpiando la habitación, ni limpian el suelo, ni necesitamos que nos saluden cada puerta de una habitación prácticamente, que nos estén saludando. Es que no hacen nada, están maquillando los datos del paro. Entonces es más fácil, o como pasa en Cuba, que tienes un sueldecito, por decir así, que no te llega ni para comprar un pollo al mes. Ahora mismo están dando un cuarto de pollo por persona, en el mejor de los casos, al mes. Y entonces pues tienes a la sociedad hundida. Respecto a lo que contabais de la historia, es curioso y además me parece impresionante porque se están haciendo, y no está asociado ni a derecha ni a izquierda, sino a la historia, que creo que es bueno recuperar los datos, ¿no? Unos documentales sobre Elcano y Magallanes maravillosos. Se ha estrenado en esta semana una serie que creo que van a proyectar en Netflix. Ha ido el rey Felipe al estreno sobre Elcano y Magallanes, que es algo maravilloso, pero como dices tú, hay que ponerse en aquella época. Eso es. Y luego, si vamos a aquella época, juzgar lo que hicieron también, no juzgar, pero conocer lo que hicieron otros países frente al mestizaje que sí se realizó en España. Bueno, vamos con las farmacias, que también es otro tema, Marta, que va a haber facilidades para que estén abiertas cuando quieran abrir, cuando puedan abrir, cuando nos venga bien a los usuarios. Sí, bueno, pues aprovechar también para contaros un poco en la tramitación que llevamos parlamentaria. Tenemos la ley de farmacias, una ley muy importante porque la anterior es del siglo pasado, hace ya 23 años, y bueno, todos hemos visto cómo va evolucionando el mundo y la tecnología y todo. Y sobre todo la pandemia también nos ha hecho valorar mucho al farmacéutico, ¿no? Y lo que es la oficina de farmacia. Entonces yo creo que
también ha llegado el momento de revisar la ley de farmacia. Yo confío, ahora mismo estamos pues, escuchando expertos, empezaremos la ponencia en breve y confío que salga adelante esa ley. Lo que es transformar el sector, darles todo el apoyo para que puedan desarrollarse, para que abran secciones como pues, nutrición, que ahora hemos visto que también todo lo que es la obesidad y la necesidad que tenemos de información, de que puedan atender a los pacientes más vulnerables, porque con la pandemia nos hemos dado cuenta de que si nosotros nos quedábamos en casa, pues nos tenemos que poner en la piel de muchas pues, personas con diabetes que necesitaban una medicación y no podían salir, ¿no? Y las farmacias han sabido, bueno, pues de alguna manera reconvertirse, pero necesitan el apoyo de la legislación. Hacer más flexible el sector, pero sobre todo tenerlos como el primer escalón de la sanidad que son, y yo creo que ahí todos vamos a estar de acuerdo. Claro, esa flexibilidad, la apertura de 24 horas, el dispensar a domicilio, y bueno, no sé si tiene que ver algo con la Feria del Libro o no. Aquí tenemos un escritor, 2 escritores, ahora nos hablarán también de las ventas de libros de la feria, pero bueno, la Feria del Libro en Madrid parece que este año goza de excelente salud. Sí, la feria, la verdad es que por fin podemos juntarnos otra vez, ¿no? Los lectores y los escritores, y yo me incluyo, bueno, porque también dejarme que... Cuéntanos, sí, por favor. Las aventuras de Conchi Rechonchi y Loli Panoli. Conchi Rechonchi y Loli Panoli. He traído uno para ti. Nada, bueno. Principalmente soy ilustradora, afortunadamente, ¿no? Muchas veces nos reclaman a los políticos que somos, ¿no? Además de profe, soy ilustradora, así que junto con mi compañero, el escritor Jorge Pozo Soriano, que además es profesor y conocemos perfectamente lo que es, bueno, pues el mundo adolescente, es intentar buscar... Perdona, Raspabook Junior, ahí. Y se ve aquí la raspa de un pececito. Pues mira, una editorial que vienen de Murcia, que también han apostado por nosotros, sabéis que también es un riesgo muchas veces lanzar un libro, y en este caso, bueno, pues lo que hemos querido, sobre todo unas protagonistas, unas chicas pues entre 9 y 10 años, que tienen aventuras, tienen que, en este caso, es el caso de las cabezas sin diademas. Espero que sea una saga, que podamos seguir con ellas, y principalmente lanzar un mensaje también a las niñas, ¿no? De que pueden hacer muchas cosas, romper estereotipos. Tenemos a Conchi Rechonchi que lo dice todo, ¿no? Bueno, pues un poco hacer ese guiño que también nos hemos dado cuenta a los chavales y los preadolescentes, lo que han sufrido en pandemia, ¿no? Pues darle ese apoyo de que por supuesto pueden, con las distintas aventuras que vayan a correr, pues que pueden luchar, que pueden apoyarse los unos y los otros. También los profesores intentamos generar comunidad, que las rivalidades que a veces se generan, pues poder superarlas, y bueno, pues por qué no también con un libro, que estaré firmando este bueno, a mí sábado. Dentro de un rato, en cuanto terminemos el programa. ¿Este sábado vas a estar? Este sábado estaré allí en la feria, en la caseta 315, y nada, disfrutar de la feria, que es verdad que este año además tiene muy buen pronóstico, muchísimas casetas, la gente lo ha cogido con ganas, podemos otra vez, ¿no? Juntarnos ahí en el Paseo del Retiro, estar ahí disfrutando entre unos y otros, y bueno, pues uno más que escribo. No sé si llegaré algún día a hacer política o economía, pero de momento estoy ahí con nuestros adolescentes para animarles a leer, que es difícil pero que es muy importante, y es verdad que cada vez tenemos que meter más imágenes visuales, ¿no? Lo que hemos visto con las redes sociales hace que tienen muy poquita capacidad de atención, así que tenemos que darles una lectura mucho más atractiva, pero tenemos que engancharles porque son el futuro, ¿no? Antes hablábamos de los adolescentes de 18, pues los de 9 y 10 años también tienen que embarcarse. Por supuesto que sí. David. Oye, darte toda la enhorabuena, porque los que escribimos sabemos la ilusión que hace publicar, que es una de las cosas más bonitas que en mi opinión, hay en la vida. No se gana dinero además escribiendo, eso se sabe, es una cosa que es vocacional, que es una cosa que te llena, que te hace ilusión, y como sé la ilusión que hace, toda mi enhorabuena, los mejores deseos, y desde luego al que no me verás a mí es haciendo algo así, porque soy incapaz, y como soy incapaz me genera mucha admiración. Creo que es algo que tiene mucho mérito, y sobre todo has dicho una cosa muy bonita, que es trasladar un mensaje a la juventud, a los niños y niñas de la generación actual, mensaje de que pueden cumplir sus sueños, de que pueden luchar por sus metas, y yo creo que hablando de la Feria del Libro, creo que la única cosa buena que ha debido traer la pandemia es que ha afianzado los hábitos de lectura en la sociedad. Los números de lectores han crecido exponencialmente, las ventas de libros han crecido muchísimo. Las librerías. Las librerías han crecido mucho, las editoriales,
Y no sé si habrá algún aspecto más en el que la pandemia haya sido positivo, me cuesta verlo, pero en este sentido nos ha ayudado mucho como sociedad y por eso se ve que en esta Feria del Libro había ansiedad por salir a la calle, por tener contacto con los libros, con los autores, conocerse unos a otros, intercambiar impresiones y creo que es muy bonito, ¿no? Y la Feria del Libro de Madrid pues es el buque insignia de la primavera madrileña. Es verdad. Carlos, ¿has estado en la feria? ¿Vas a ir? Sí, además iba a ir, iba a filmar, pero bueno, ha habido un problema de los que hay que también decir que existe. Hay muchos problemas con el papel, o se tenía comprado el papel antes o no hay papel, aparte que ha subido el papel en torno de entre el 40 y el 60%, depende de quién lo suministre. Respecto a lo que decía David, como aquí estamos para intentar formar, pues mira, como aquí se dice muchas veces que soy mediador y técnico en conflictos, pues te puedo decir una cosa. ¿Quién es al que le vamos a hacer una estatua? Yo siempre he dicho que los rusos lo colgarán, pero después, unos 10, 12 años después, ¿a quién le haremos una estatua en todas las capitales de Europa? A un tal Vladimirovich Putin, porque nadie ha unido más a Europa que Putin. Eso es, en la técnica de los conflictos, es real. Sí, pero de ahí hacerle una estatua, Carlos, te has pasado de frenada. Homenajearle. La pandemia lo que ha traído es una gran visión de nosotros mismos, de darnos cuenta de lo vulnerables que somos, de darnos cuenta de lo importante que es la sanidad pública. Hasta el propio Estados Unidos, con toda su defensa de la sanidad privada, financió y pagó dinero para que la gente se vacunase. Por lo tanto, que veamos cómo nos ha unido, cómo nos ha hecho vulnerables, cómo ha fomentado las instituciones sanitarias, cómo ha fomentado la investigación en muchas enfermedades. Por lo tanto, en el conflicto decimos que solo cuando hay un peligro exterior es cuando une lo interior y es cuando fomenta la lectura. Ahora, cuando veamos que nuestros jóvenes solo saben monólogos, solo saben palabras sueltas y solo saben 2, 3 puntos y nada más, pues verán que leer un libro maravilloso como Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, o cualquier otro de esa índole, pues verán que es algo maravilloso. Cuando lean el libro de Marta Marvá, pues verán que las aventuras de Conchi Loli. De Conchi y Loli Panoli, pues verá que les hablan de otro lenguaje, de un montón de ideas, de temas que ellos están sufriendo, otra gente también los está sufriendo. Hay autoras que lo saben describir muy bien, que a lo mejor ellos no sabrían conceptuarlos. Por lo tanto, es el conflicto el que ha generado todo lo que existe. ¿Por qué existe España? Porque Francia nos estaba zurrando. Y entonces tuvimos que unirnos a Aragón y Castilla, y además fueron los soldados castellanos los que fueron a Italia a zurrar a los franceses, y en la batalla de Pavía hasta su propio rey lo trajimos prisionero, que estuvo ahí. Y de ahí los soldaditos de Pavía, que están riquísimos, ese bacalaíto rebozado. Vienen de allí. Y les hemos mandado a Rafa Nadal a los franceses para que se enteren lo que vale un peine. Y han visto lo que... Y le han tenido que querer, después de 14 años. 14, claro, ahí ahora ya lo adoran. Antes, en el 8, 9, 10, tenían problemas con Rafa. Ahora lo adoran con ahora el 14. Dirán como con Cristóbal Colón, eso, que es suyo, que en realidad Rafa nació en... O sea, que las Islas Baleares son en realidad francesas y que Rafa es francés, que tiene toda la pinta, vamos. Tiene toda la pinta, sí. Reúne todos los Pasarán requisitos. de Córcega a Palma y dirán que todo esa... Exacto. Claro, por lo tanto, ves cómo tiene algo de bueno el conflicto y parece que no. Y respecto a escribir, pues mira, yo he de decirlo en televisión y te lo digo a ti. Para mí, ¿qué es lo más bonito de escribir? El que tienes una idea en la cabeza, empiezas a escribir y cuando la lees dices, no, esto no era. Y vuelves y dices, no, esto no era. Y así hasta 14 o 15 veces como Rafa. Y entonces es cuando te das cuenta lo que a ti te forma, lo que a mí me ha formado, escribir. O sea, es algo a lo que le estaré siempre agradecido, porque ves que tenemos en la cabeza un barullo de ideas, pero cuando las exponemos públicamente, no era eso, no era eso. Y eso nos forma mucho. Por lo tanto, yo encantado de que escribas y de que publiques, de verdad. Carlos González Teijón, muchísimas gracias por acompañarnos. Teníamos previsto hablar también de China, pero bueno, como ahí siguen. Es muy grande, hablaremos otro día. Otro día. Gracias por acompañarnos. David Álvaro García, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Recordamos, director de comunicación de Acento Asuntos Públicos, autor de Lobby en Positivo. Y bueno, Marta Marván de Frutos, diputada del PP, que está
recordamos en las comisiones de Sanidad, Educación y Familia, pero que hoy nos ha sorprendido con este libro estupendo, Las aventuras de Conchi Rechonchi y Loli Panoli, el caso de las cabezas sin diadema, Jorge de Pozo Soriano, que hay que citarle, por supuesto que sí, y Raspabuc Jr. Y bueno, ahora espero que me lo firmes y que es muy bonito que, a ver, a ti se te nota, o sea, no hace falta que diga que es maestra o que es profesora, es que se le nota, que lo adora. Y entonces creo que es una parte didáctica que te sirve también para equilibrar tu labor didáctica en la política, que se agradece, ¿eh? Sí, y sobre todo mantener ese espíritu, ¿no? Sí. Digo, de estar al lado de los chavales, de saber que son las próximas generaciones y firmar en la Feria del Libro, que desde luego también es una plaza y una sensación. 315, sábado de 12:30 a 2. Así que os espero. Sí. Claro que sí. Bueno, nosotros nos despedimos de todos ustedes, y si me lo permiten, con una última recomendación, y es que sean malos, pero que puestos a ser malos no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.